Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Montesquieu, el hombre que imaginó la libertad. En una Francia dominada por el brillo de los palacios, por el perfume de las intrigas cortesanas y por la pesada sombra de la monarquía absoluta, nació un hombre que parecía destinado a llevar una vida tranquila entre viñedos, archivos familiares y obligaciones aristocráticas. Sin embargo, aquel niño silencioso que observaba con curiosidad las conversaciones de los adultos acabaría convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la historia política moderna. Su nombre era Charles Louis de Secondat, aunque el mundo terminaría recordándolo simplemente como Montesquieu. Hablar de Montesquieu es hablar del nacimiento de una idea que hoy parece natural y evidente, pero que en su tiempo era casi una herejía, la idea de que ningún gobernante debía tener un poder ilimitado. Antes de él, los reyes hablaban como si hubieran sido elegidos por Dios para mandar sin límites. Después de él, millones de personas comenzarían a pensar que la libertad solo podía existir cuando el poder político era dividido, vigilado y contenido. Pero detrás del filósofo célebre existía un hombre lleno de contradicciones, de ironías privadas, de enfermedades, de secretos familiares y de hábitos peculiares. Un aristócrata que criticaba a los aristócratas, un juez que desconfiaba de la justicia de su tiempo, un hombre tímido que terminó influyendo sobre revoluciones enteras sin haber encabezado jamás un ejército ni pronunciado grandes discursos públicos. Esta es la historia de ese hombre, una historia de viajes, libros prohibidos, conversaciones clandestinas y noches interminables dedicadas a observar el comportamiento humano con una paciencia casi científica. Es también la historia de una Europa que comenzaba a despertar lentamente hacia una nueva forma de entender la libertad. Infancia y primeros años. Montesquieu nació el 18 de enero de 1689 en el castillo de Lebret, cerca de Burdeos. El lugar estaba rodeado de bosques húmedos, viñedos extensos y caminos silenciosos por los que transitaban comerciantes, campesinos y soldados. Aunque pertenecía a una familia noble, no creció en la ostentación exagerada de Versalles, sino en un ambiente provincial que marcaría profundamente su forma de pensar. Existe un detalle poco conocido sobre su nacimiento que sus biógrafos consideran revelador. Según una antigua costumbre familiar, sus padres eligieron como madrina a una mendiga del pueblo. La intención simbólica era que el niño nunca olvidara que los pobres también formaban parte de la humanidad y merecían respeto. Aquella decisión extraña para una familia aristocrática del siglo XVIII parece haber dejado una huella profunda en el futuro filósofo. Desde muy pequeño mostró una curiosidad obsesiva. Le fascinaban las historias sobre países lejanos, las costumbres extrañas y relatos de viajeros. Pasaba horas observando cómo hablaban los campesinos y cómo se comportaban los jueces locales. Más adelante, esa costumbre de mirar atentamente a las personas se convertiría en uno de los rasgos esenciales de su pensamiento. La muerte llegó pronto a su vida. Su madre falleció cuando él tenía apenas 7 años. Aquel vacío marcó profundamente su carácter. Quienes lo conocieron en la adultez decían que detrás de su ironía elegante existía siempre una melancolía persistente, una sensación de distancia emocional que probablemente nació durante aquellos años de infancia. Fue enviado al colegio de Juilly, cerca de París, donde recibió una educación clásica rigurosa. Allí estudió latín, filosofía, historia y derecho, pero también descubrió algo más importante, la diversidad de ideas. Mientras Francia vivía sometida a una rígida autoridad monárquica y religiosa, en ciertos círculos intelectuales comenzaban a circular textos prohibidos, discusiones científicas y nuevas preguntas sobre el poder.
Montesquieu aprendió pronto que las ideas podían ser peligrosas y precisamente por eso comenzaron a fascinarlo aún más. El joven magistrado. Tras completar sus estudios de Derecho, Montesquieu heredó un cargo en el Parlamento de Burdeos, una institución judicial que funcionaba como uno de los centros administrativos más importantes de la región. Tenía poco más de 20 años y ya debía enfrentarse a pleitos complejos, conflictos económicos y disputas familiares. Sin embargo, mientras otros jueces se limitaban a aplicar las normas, él comenzó a preguntarse algo mucho más profundo. ¿Por qué existían esas leyes? ¿Quién decidía lo que era justo? ¿Por qué algunos pueblos obedecían unas reglas y otros seguían normas completamente distintas? En lugar de ver el derecho como un conjunto de mandatos sagrados e inmutables, empezó a observarlo como un fenómeno humano, condicionado por la historia, la geografía, la religión y las costumbres. Aquella mirada era extraordinariamente moderna para su época. Durante esos años se convirtió en un lector compulsivo. Su biblioteca creció hasta contener cientos de libros sobre política, historia antigua, ciencia, economía y relatos de viajes. Leía de noche hasta que las velas se consumían por completo. A veces tomaba notas diminutas en los márgenes de los libros, otras veces escribía observaciones irónicas sobre la estupidez humana. Un detalle curioso es que Montesquieu sentía fascinación por los experimentos científicos. Participó en debates sobre anatomía, medicina y física. Incluso escribió pequeños ensayos relacionados con las causas del eco y las funciones de las glándulas renales. Este aspecto suele quedar oculto detrás de su fama política, pero revela hasta qué punto admiraba el método racional y la observación empírica. En Burdeos también comenzó a frecuentar salones intelectuales, donde las conversaciones podían durar hasta la madrugada. Allí aprendió el arte de la ironía elegante, esa forma refinada de criticar el poder sin parecer agresivo. En una época donde una frase equivocada podía conducir a la censura o incluso a la prisión, la ironía se convirtió en un arma esencial para los pensadores ilustrados. Las cartas persas. En 1721 apareció una obra que cambiaría para siempre la vida de Montesquieu, Cartas persas. El libro parecía en apariencia una simple colección de cartas ficticias escritas por dos viajeros persas que recorrían Francia y observaban las costumbres europeas. Pero detrás de aquella estructura ingeniosa se escondía una crítica feroz a la sociedad francesa. La idea era brillante porque permitía mirar Francia con ojos extranjeros. De repente, las costumbres más normales aparecían absurdas. Los rituales de la corte parecían teatrales, las disputas religiosas resultaban ridículas, la obsesión por el poder quedaba expuesta como una enfermedad colectiva. El libro tuvo un éxito inmediato y escandaloso. Muchos lectores se reían sin darse cuenta de que estaban riéndose de sí mismos. Otros comprendieron perfectamente la crítica y se indignaron. Hay un dato poco conocido sobre aquellas primeras ediciones. Circularon copias piratas por toda Europa y algunos lectores atribuían la obra a autores distintos, porque nadie imaginaba que un magistrado aristócrata pudiera escribir algo tan provocador. Montesquieu disfrutó del escándalo con una mezcla de prudencia y satisfacción secreta. Nunca fue un revolucionario impulsivo, prefería sembrar dudas lentamente, como quien introduce una grieta invisible en una pared gigantesca. Las cartas persas también revelan algo importante sobre su personalidad, su capacidad para comprender culturas distintas. Mientras muchos europeos del siglo XVIII describían Oriente con arrogancia o desprecio, él utilizó personajes persas para demostrar que toda sociedad puede parecer extraña cuando se observa desde otro punto de vista. Aquella intuición anticipaba una idea moderna y poderosa, la relatividad cultural. Montesquieu comprendió antes que muchos otros que las costumbres humanas no eran universales ni eternas.
París y los salones ilustrados. Con el éxito literario llegó la fama. Montesquieu comenzó a frecuentar los círculos intelectuales de París, donde se reunían filósofos, científicos, diplomáticos y escritores. Aquellos salones eran laboratorios de ideas. Entre perfumes, vino y conversaciones refinadas nacía lentamente la Ilustración europea. Sin embargo, Montesquieu nunca se sintió completamente cómodo en la vida parisina. Aunque apreciaba la conversación inteligente, detestaba la superficialidad y la ambición vacía. Prefería observar antes que hablar demasiado. Un contemporáneo escribió que poseía una sonrisa que parecía esconder siempre un pensamiento secreto. Esta descripción resulta reveladora. Montesquieu desconfiaba profundamente de las apariencias y creía que las sociedades estaban llenas de máscaras. Durante esos años ingresó en la Academia Francesa, uno de los máximos honores intelectuales de su tiempo, pero incluso entonces conservó hábitos extraños. A menudo desaparecía durante semanas para retirarse a estudiar en soledad. Decía que necesitaba silencio para ordenar las ideas. También desarrolló una costumbre curiosa. Anotaba observaciones sobre las personas en pequeños papeles que guardaba en bolsillos distintos según el tema. En uno escribía comentarios políticos, en otro observaciones sobre costumbres sociales, en otro reflexiones filosóficas. Era una especie de archivo portátil de la naturaleza humana. Mientras tanto, Francia continuaba viviendo bajo el peso de una monarquía absoluta que parecía inamovible. Luis XV ocupaba el trono y la desigualdad social se hacía cada vez más evidente. Montesquieu observaba aquel sistema con creciente preocupación. No buscaba destruirlo violentamente, pero sí comprender por qué el poder tendía inevitablemente al abuso. El gran viaje por Europa. En 1728 emprendió un viaje que transformaría definitivamente su pensamiento. Recorrió Austria, Hungría, Italia, Alemania, Holanda e Inglaterra. Para un intelectual del siglo XVIII, viajar no era turismo, era una forma de investigación filosófica. Montesquieu observaba todo, analizaba las leyes, los hábitos cotidianos, la arquitectura de las ciudades, la manera en que los comerciantes negociaban y hasta la forma en que la gente caminaba por las calles. En Venecia estudió los mecanismos políticos de la República. En Holanda quedó impresionado por la tolerancia religiosa y el dinamismo comercial. Pero fue Inglaterra el país que más profundamente lo marcó. Allí descubrió un sistema político muy diferente al francés. El rey no gobernaba solo. El parlamento poseía poder real. Los jueces gozaban de cierta independencia. La prensa era más libre que en Francia. Aquella estructura imperfecta le pareció, sin embargo, mucho más saludable que el absolutismo. Existe una anécdota fascinante de su estancia inglesa. Montesquieu asistía a debates parlamentarios y tomaba notas con enorme atención, pero a veces se aburría con los discursos excesivamente largos. Entonces comenzaba a dibujar caricaturas discretas de algunos políticos mientras seguía escuchando. Esa mezcla de humor y análisis lo acompañó toda la vida. También se interesó por los cafés londinenses, espacios donde comerciantes, periodistas y pensadores discutían ideas políticas con una libertad casi impensable en Francia. Para él, aquellos lugares demostraban que una sociedad más abierta podía generar ciudadanos más activos y críticos. El viaje europeo consolidó una convicción central. No existía un único modelo político válido para todos los pueblos. Las leyes debían adaptarse al clima, la economía, la religión y las costumbres de cada nación. El espíritu de las leyes. De regreso a Francia, Montesquieu comenzó a trabajar en la obra que lo convertiría en una figura inmortal, El espíritu de las leyes. Tardó cerca de 20 años en escribirla. Su método era extraordinario. Reunía ejemplos históricos de civilizaciones antiguas y modernas.
Comparaba leyes romanas con instituciones inglesas, costumbres orientales con prácticas europeas. Intentaba descubrir patrones generales en el comportamiento político de las sociedades. El resultado fue una obra monumental, compleja y revolucionaria. La idea más célebre del libro fue la separación de poderes. Montesquieu sostenía que para evitar la tiranía era necesario dividir el político en tres partes: el poder legislativo, encargado de crear las leyes; el poder ejecutivo, responsable de aplicarlas; y el poder judicial, destinado a juzgar los conflictos. Cuando esos poderes se concentran en una sola persona o institución, afirmaba, la libertad desaparece inevitablemente. La formulación se volvería una de las bases fundamentales de las democracias modernas. Pero el libro contenía mucho más que esa famosa teoría. Montesquieu analizaba cómo el clima podía influir en el carácter de los pueblos, cómo el comercio favorecía la moderación política y cómo la corrupción destruía lentamente las repúblicas. Muchos lectores quedaron desconcertados por la amplitud de la obra, otros la consideraron peligrosa. La Iglesia Católica terminó incluyendo el libro en el índice de obras prohibidas. Lejos de enfurecerse públicamente, Montesquieu reaccionó con una ironía elegante. Sabía que la censura, en cierto modo, aumentaba la curiosidad de los lectores. Hay testimonios de que trabajaba durante horas en habitaciones casi oscuras debido a los problemas de visión que padecía. Con el paso del tiempo comenzó a quedarse parcialmente ciego. Aún así, continuó escribiendo, dictando fragmentos y corrigiendo páginas con enorme paciencia. Datos curiosos y aspectos poco conocidos. Aunque la historia lo recuerda como un filósofo severo, Montesquieu posee un sentido del humor refinado y a veces cruel. Disfrutaba observando las contradicciones humanas y escribiendo comentarios sarcásticos en privado. Le fascinaban los relojes y los mecanismos de precisión. Consideraba que una sociedad debía funcionar con el mismo equilibrio delicado de un reloj bien construido, donde cada pieza limita y complementa a las demás. Otra faceta poco conocida era su preocupación por la salud. Sufría frecuentes dolores y problemas visuales y dedicó mucho tiempo a leer tratados médicos. En ocasiones experimentaba con remedios extraños recomendados por médicos de distintas regiones europeas. También era extremadamente meticuloso con sus manuscritos. Conservaba borradores, variantes y notas marginales durante años. Algunos estudiosos creen que esa obsesión por clasificar ideas se relacionaba con su deseo de comprender el orden oculto de las sociedades. Montesquieu tenía además una notable capacidad para escuchar. Muchos contemporáneos afirmaban que en las reuniones hablaba menos de lo esperado para alguien tan célebre. Prefería dejar que otros se expresaran y luego formulaba observaciones breves, precisas y difíciles de olvidar. Un dato especialmente llamativo es que desconfiaba de los fanáticos de cualquier ideología. Temía tanto el absolutismo monárquico como los excesos irracionales de las masas. Creía que la moderación era una virtud política esencial. También mantenía una relación compleja con la riqueza. Aunque disfrutaba de ciertos privilegios aristocráticos, criticaba duramente la corrupción y el lujo desmedido de las élites francesas. En sus últimos años pasó largas temporadas en su castillo de La Brédée, rodeado de libros y correspondencia. Allí caminaba lentamente por los jardines mientras reflexionaba sobre política, religión e historia. A veces recibía visitantes ilustres, otras veces prefería el aislamiento casi completo. Últimos años y muerte. La fama de Montesquieu se extendió por toda Europa. Sus libros circulaban entre intelectuales, juristas y gobernantes. Algunos lo admiraban abiertamente, otros lo consideraban una amenaza intelectual. Con el tiempo su salud se empeoró, la pérdida de visión avanzó lentamente y las enfermedades se hicieron más frecuentes. Sin embargo, continuó trabajando y corrigiendo sus textos. En 1755
Viajó a París pese a encontrarse debilitado. Allí enfermó gravemente. Durante sus últimos días recibió visitas de amigos y admiradores. Murió el 10 de febrero de 1755. Tenía 66 años. Su desaparición no produjo una conmoción inmediata comparable con la de algunos grandes líderes políticos o militares, pero las ideas que había sembrado continuaron creciendo silenciosamente. Décadas más tarde, los revolucionarios estadounidenses utilizarían su teoría de la separación de poderes para diseñar la Constitución de los Estados Unidos. Después, los revolucionarios franceses invocarían también sus ideas, aunque a veces de formas que él probablemente habría considerado demasiado extremas. Con el paso de los siglos, su influencia se volvió inmensa. Hoy resulta difícil imaginar una democracia moderna sin la huella intelectual de Montesquieu. Epílogo. Quizá lo más fascinante de Montesquieu sea que nunca se presentó como un profeta ni como un héroe revolucionario. No lideró ejércitos, no tomó palacios, no escribió manifiestos incendiarios. Su arma principal fue la observación paciente. Miró el poder con una lucidez poco común y comprendió algo esencial sobre la naturaleza humana. Cualquier persona que posea poder absoluto terminará sintiendo la tentación de abusar de él. Por eso defendió la necesidad de los límites, de los equilibrios y de las instituciones capaces de impedir que una sola voluntad domine a todas las demás. Su pensamiento nació en salones iluminados por velas, en bibliotecas silenciosas y en largos viajes por una Europa llena de desigualdades y tensiones. Sin embargo, sus ideas sobrevivieron a reyes, imperios y revoluciones. Hoy, cada vez que un tribunal limita a un gobernante, cada vez que un parlamento debate una ley y cada vez que un ciudadano exige libertades frente al abuso del poder, la sombra intelectual de Montesquieu vuelve a hacerse presente. Porque aquel hombre reservado que caminaba lentamente por los jardines de la Brédé terminó influyendo en la arquitectura política del mundo moderno, y quizá esa sea la forma más extraordinaria de inmortalidad.